Hola a todos, bienvenidos a De Agua Vino Podcast. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial, el episodio número 24. Y bueno, ustedes dirán, ¿quiénes son las señoras? Bueno, luego nos preguntamos nosotros. Este es el capítulo 24 de Agua Vino FT Las Cuchas, Featuring Las Cuchas. Estamos aquí con nuestras mamás y bueno, vamos a presentarla. Por este lado tengo a la hermana Marta, mi suegra. Dios le bendiga, hermana. Amén, hermana. Dios le bendiga. Y por acá a mi señora engendradora, mi señora madre, la hermana Araceli. Amén. Dios le bendiga. Y bueno, hoy tenemos un episodio súper especial. Como les decíamos, tenemos acá a nuestras mamás y no queremos que sea como tal un tema, sino que para nosotras, ellos son mujeres que a lo largo de los años nos han impartido su sabiduría, nos han aconsejado, queriendo o no, pero nos han aconsejado. Entonces hoy queríamos como hacerles a ellas algunas preguntas. Y hacerlas partícipes también de este proyecto. Exacto. Aquí están nuestras dos fieles oyentes. Entonces bueno, empecemos. Pregunta número 1. Te vamos a empezar. La dinámica va a ser así. Primero le vamos a preguntar a esta señora. Ella responde y la otra señora piensa. Entonces responde ella. Después de la siguiente pregunta intercambiamos. Ella responde primero, usted piensa y después responde. Okay. Muy bien. Muy bien. Primera pregunta. Entonces usted, señora. ¿Cómo conocieron al Señor y cómo fue ese primer encuentro con Dios? Bueno, podría decir yo muchas cosas de cómo conocí al Señor, porque siempre escuché el Evangelio, escuchaba cultos en la calle, tenía familiares que en su momento también pues le hablaban a uno del Evangelio. Pero fue a través de que mi padre murió, comencé a sentir como una necesidad de buscar de Dios. Y por las cosas nos fuimos a vivir a la Isabela y había una vecina en la parte de adelante y al frente, la hermana Rosalena, y ella es de escuela dominical y comenzó a llevar a los niños. Nos iba y nos pedía permiso, que si dejábamos llevar los niños a la escuela dominical. Y dijimos que sí, y comenzaron los niños a ir a escuela dominical y traían sus manualidades, las hojitas, y de todas maneras nosotros ya estábamos como teniendo como ese pensamiento de querer ir a la iglesia, y fue ahí donde nosotros empezamos ya a asistir a la iglesia. ¿Cómo fue mi encuentro con el Señor? Pues yo pienso que maravilloso, algo transformador, porque tuve que tomar una decisión, porque yo sentí como el llamado del Señor, pero no me atrevía. Y un día estaba el hermano, precisamente, el esposo de la hermana que llevaba a los niños a la iglesia, el hermano Henry, y estaba predicando y hacía la invitación. Y yo decía, ay, es a mí, pero ¿por qué me habla a mí? Yo sentía que me hablaba directamente a mí. Y entonces mi esposo me dijo, ¿quiere pasar? Yo le decía, no, pero él me dice a mí, dijo, no, vamos. Y pasé al frente y ahí fue una experiencia maravillosa con el Señor. Y ahí tomé la decisión y ahí me quedé. Y aquí sigo. Y aquí sigo. Muy bien. Cuéntenos, ¿cómo conociste al Señor y cómo fue tu primer encuentro con Dios? Bueno, yo siempre, había una tía que era cristiana ya hace mucho tiempo, y ella nos hablaba cada que nos podíamos ver, ella nos hablaba del Evangelio. Entonces yo decía que si algún día yo iba a alguna iglesia, que tenía que ser a esa donde iba mi tía, porque yo veía en ella algo diferente, veía un cambio, una transformación, la obra que Dios había hecho en ella. Entonces hubo un tiempo que nos fuimos a vivir a Jamundí y empezó en mí como ese deseo, esa necesidad de buscar de Dios. Y entonces yo dije, yo tengo que buscar una iglesia que sea donde va mi tía. Y empecé a buscarla allá en Jamundí y empecé a ir a la iglesia. Como pues no sabía muy bien cómo eran las cosas, entonces cada que llamaban a pasar allá adelante, yo pasaba, o sea que me arrepentí muchísimas veces. Me arrepentí, Esta hermana sí es pecadora. Arrepentida y requete arrepentida.
Pero empecé a ir a la iglesia y Dios empezó a hacer una obra maravillosa. Yo empecé a cambiar de una manera, a dejar todo. Yo me pintaba, yo usaba ropa cortica, yo usaba chores. Y Dios hizo una transformación que yo empecé a dejar todo rápido, rápido, rápido. El Señor me quitó todo eso. Y lo que pensaba que era difícil, no, fue algo fácil porque Dios es el que obra. Así que vamos a pregunta número 2. ¿Cuál ha sido una de las decisiones más importantes que han tomado por obedecer a Dios? A ver, hermana Araceli. Bueno, son muchas las cosas que uno vive como cristiano, ¿cierto? Muy hermosas porque Dios hace cosas maravillosas. Pero recién que llegué a la iglesia, mi esposo no era cristiano, yo llegué sola a la iglesia. Fue una decisión de pronto difícil. Él un día me dijo que yo tenía que tomar una decisión, que Dios o él. Y fue algo difícil para mí. ¿Por qué? Porque pues yo dije, pues yo lo amo a él, tengo 2 hijos, ya tenía 2 hijos con él, voy a perder mi hogar, ¿qué hago? ¿Será que de verdad voy a perder mi hogar por seguir al Señor? Pero algo en mí me decía que no, que eso que yo estaba viviendo en ese momento, ese primer amor con el Señor, era algo hermoso, que yo en ese momento estaba experimentando y yo decía, no, pero yo no puedo dejar al Señor. Bueno, pasaron muchas cosas en ese proceso, pero una de ellas me hizo decidir. El Señor me dijo una palabra, llorando, estaba llorando yo y el Señor me dijo, el hombre siempre te va a ser infiel, yo no. Entonces ahí tomé la decisión de seguir al Señor y le dije a mi esposo, yo a usted lo quiero y no quiero perder mi hogar, pero si usted no quiere seguir viviendo conmigo, siendo yo cristiana, pues ya usted toma la decisión, y ahí decidí seguir al Señor. Y yo creo, firmemente lo creo, si yo hubiera decidido mejor alejarme del Señor, el hogar no lo tendría. Pero hoy por la gracia de Dios estoy en los caminos del Señor y tengo mi hogar. Así es. Super. Marta. Bueno, yo tenía que estar pensando, ¿cierto? Bueno, una decisión difícil. Pues pienso que una de las decisiones difíciles que enfrenta uno en la vida cristiana es como el aprender a perdonar. Porque pienso que uno debe de aprender a perdonar. Y en ese contexto he vivido muchas experiencias en ese sentido, de perdonar. Entonces, ahorita estaba pensando de que tuve una experiencia de una vez que el Señor me decía, perdone, ¿cierto? Porque pues me habían ofendido, estaba muy dolida y no quería perdonar. Entonces, pero yo sentía que el Señor me decía, hay que perdonar. Entonces yo estaba muy dolida, yo le decía al Señor, yo le dije, no quiero. Pero ahí el Señor me dijo, no, como dice la Biblia, 70 veces 100. Y entonces uno tiene que aprender a perdonar, porque el perdón no es para la otra persona, es para uno mismo. Y ahí es donde el obedecer es más importante que los sacrificios. Que es cierto, difícil perdonar, pero lo hacemos es porque es más importante para Dios la obediencia que los sacrificios. Igual que ejemplo, en ese caso me imagino a mi mamá que peca con 2 hijos y el otro diciéndole o el hogar o la iglesia. Entonces ahí Dios, yo creo que a ustedes mujeres valientes les se sentirá muy orgulloso de decir, fueron obedientes, perdonaron, siguieron, tomaron decisiones que las acercaron más a Dios. Y bueno, como pregunta número 3, dice, ¿cómo lograron criar o criar a sus hijos o criarnos en el camino del Señor, aún en medio de las dificultades? O sea, ¿cómo logró que sus hijos? Bueno, vea, es que estaba pensando otra cosa. Pero lo que pasa es que nosotros los padres no tenemos un manual. Ojalá pudiéramos tener un manual, porque tanto los padres como los hijos, todos somos diferentes. Y bueno, yo podría decir, bueno, por la misericordia de Dios, porque Dios es muy bueno. No sé lo que hago.
Pero Luzco, genial haciéndolo. Pero yo he pensado que en ese momento, cuando uno está con los muchachos en la adolescencia, que es en ese tiempo tan complicado, uno quisiera como tener, ¿verdad?, un manual para uno guiarse. Pero cuando lo más difícil cuando este jovencito entró a la adolescencia, y yo recuerdo que él estaba el hermano Jairo Navarro. El hermano Jairo Navarro marcó mi vida en ese entonces porque fue la primera enseñanza que yo escuché de los adolescentes. Y él dijo algo que quedó en mi vida. Él dijo, para usted orientar a un adolescente, usted lo primero que debe hacer es ponerse en los zapatos del adolescente y recordar que usted fue adolescente. Entonces eso fue lo que yo más apliqué. Siempre pensaba en ellos, pero recordaba quién había sido yo. Cómo hacía yo, o sea, todos los errores que cometí, porque aquí donde me ven, yo cometí muchos errores. Entonces uno no puede pretender de que yo cometí mis errores, pero mi hijo no va a poder cometer los errores. Entonces yo pienso, qué bueno, ¿verdad?, uno tener como unas pautas. Entonces, pues se me vienen a la mente como unas pequeñas pautas. A ver, ahí. cuéntanos. Anoten. Primero eso, como de ponernos en los zapatos Empatía, de se los... llama. Sí, bueno, empatía con los adolescentes. Pero me gustó mucho como lo dijo. Pongas, o sea, como aconsejándolos, pensando en que usted también fue adolescente. No, Es que No ese es el olvidando. primer error que nosotros cometemos como padres, que nos olvidamos que nosotros también fuimos adolescentes. También pues es en el afán como de que los hijos no repitan los errores de uno, pero también se trata de eso, de que hay que dejarlos que ellos tengan sus experiencias. Y entonces, observarlos, analizarlos. Yo soy muy analítica, yo soy muy callada, pero yo siempre estoy mirando, estoy pensando, estoy reflexionando y prestarles mucha atención, estar como acompañándolos ahí para que ellos, o sea, es un acompañamiento. O sea, yo siempre he pensado que el evangelio no es una imposición. Yo siempre, o sea, eso es una de las cosas que yo más apliqué, aunque obviamente el Señor, cierto, yo le pedía mucha sabiduría al Señor. Yo sabía lo que yo más le dije, yo le decía, Señor, deme sabiduría para yo mirar cómo hago con este muchacho, Dios mío, con mi esposo, porque siempre era un complique, digamos así. Entonces es un acompañamiento, es uno de estarles mirando a ver como por dónde me les meto, cómo hago, y pues en sí fue eso. Y esperar, o sea, esperar que ese trabajo que usted está haciendo, el Señor es el que lo ayuda a uno. O sea que el último punto sería orar y esperar que el Señor complete, porque uno está ahí. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¡Aleluya! Bueno, madre, cuéntanos, ¿cómo lograste criarme a mí en el camino del Señor, aún en medio de las dificultades? Yo, esta mansa paloma que fui. Bueno, Escate la santa paloma. Eso hoy día. bueno, ¿cómo lograrlo? Con la ayuda del Señor, primeramente. La verdad que sin el Señor no sería posible nada, ¿cierto? Es difícil, la adolescencia fue difícil. En el caso mío son 3 hijos, pues para ¿Quién la manda? la gloria de Dios, pues Caterina está en el camino del Señor. Kevin, el hijo mediano, pues es bautizado, fue promesado, pero ahorita está apartado. Y el mayor, desde muy pequeño lo llevé a la iglesia y pues en el momento no están, van de vez en cuando. Para mí ha sido difícil. ¿Por qué? Primero porque solamente yo llegué a la iglesia, entonces fue como una lucha constante de yo sembrarle las cosas de Dios, y mi esposo, que en ese entonces pues no era cristiano, no era conocedor, lo llevaba al lado opuesto, entonces fue muy difícil. Claro. Siempre fue como estar ahí continuamente en la perseverancia, perseverar siempre como madre en la oración, en los consejos, en la búsqueda constante de Dios. Por lo menos con Caterine fue mucha rodilla doblada,
Cuando ella llegó a la adolescencia, tuve que doblar mucha rodilla, porque pues yo pensaba, yo no voy a permitir que, me dio ganas de llorar, no voy a permitir que ella se me aparte. Ya tengo 2 hijos, pues que uno no está en la iglesia, el otro apartado, y no. Entonces fue meterme de lleno en Dios, en ayuno, en oración, y yo le decía al Señor, ella es tuya y no voy a permitir, ella es tuya, yo te la pedí allí, a ti te la pedí aquí en este altar y no voy a permitir. Ella, yo la consagré, yo hice la oración de Ana y la consagré al Señor y es tuya y no voy a permitir. Entonces fue un reto, pero fue una victoria. Hoy es una victoria de verla ya en la iglesia, verla sirviendo. Y siempre se lo digo al Señor y se la he dicho a ella, usted le pertenece a Dios y es un regalo de Dios, porque se la pedí a Dios y Dios me la dio. Si quieres más información, ver en el capítulo, le pertenecemos a él, en la temporada número 1. Entonces ha sido difícil, pero no ha sido imposible porque Dios ha estado con nosotros. Me llama mucho la atención de que todo se resume en que la salvación es individual y cada quien pues cada madre tiene que entender que su hijo toma o no toma la decisión y que las personas están libres de no tomar esa decisión, que va a tener consecuencias devastadoras para la eternidad, sí, pero es así, o sea, cada persona no es es individual. tampoco como ninguna madre no hace las cosas bien, porque no creo que ninguna madre, porque dice incluso si vuestros padres, aún siendo quienes son, saben dar buenas dádivas a sus hijos, bueno, no creo que ninguna madre que está en la iglesia haga algo malo para que su hijo no esté en la iglesia. Amén. Todas están haciendo lo mejor que pueden con su pensamiento, con su sabiduría, pero tienen que entender también, madre, tú que estás escuchando eso, que por más que de pronto usted doble rodilla, la salvación es individual y no se usted puede hacer lo posible, ya, y Dios hace lo Sí, posible. entonces ahí quedaron, mi madre tiró unos datos. Unos factos. Y referente a la hermana Araceli, se me vino a la mente otro dato para resaltar con la historia de ella. Y es que es cierto, hay datos o estos tips que dio mi mamá para las personas que tienen sus hijos aquí en la iglesia y están intentando que no se vayan y todo eso. Pero usted que es joven y quiere en algún momento tener hijos y tener una familia, no se meta con un ¿cómo es que uno dice? Con un yugo desigual. Con un yugo desigual, con un fariseo. filisteo. Ah, eso. ¿Cuál fariseo? Con un filisteo, porque Va a ser más difícil. va a ser mucho más difícil. Si es difícil, 2 personas que reman hacia el mismo lugar, lograr que una persona pues quede en el camino del Señor, será mucho más difícil con el yugo desigual. Así que tengamos parte del secreto para que nuestros hijos permanezcan en el camino del Señor, es saber elegir pues el padre de nuestros hijos. En nuestro caso, que tomamos esas decisiones después de conocer al Señor, pues hay que prestar atención. Y ya las personas pues que ya tienen sus hijos y ya se tomaron esas decisiones sin tener en cuenta al Señor en otro momento de la vida, pues a luchar y a doblar rodilla. Ok. Yo quiero decir algo. Dígalo. Que a veces uno, por ejemplo, cuando yo estaba con ese muchacho en la adolescencia, quería saber, ¿cierto? Muchas cosas. Y yo hablaba con hermanas, yo les preguntaba. Pero he llegado a la conclusión de que todas las veces, o sea, lo que me funcionó a mí, no le va a funcionar a la Es hermana. verdad. Sí, es verdad. O lo que le funcionó a ella no me va a funcionar a mí. Porque ahí lo que uno debe de tratar es de conocer a los hijos. Porque a veces se escucha, ¿cierto? Como de que mano dura, que bueno, que... Y yo pienso, bueno, hay hermanos que les ha funcionado, a otros no. Pero Entonces eso es algo como... Otra cosa, Se emocionaron. no, Sí. o sea, lo que dice la hermana Marta, cada persona piensa diferente, ¿cierto? El juzgar. Total. Muchas veces juzgamos a la mamá, por lo menos decir yo ir a juzgar a la hermana Marta por cómo crió sus hijos, o otra persona venirme a juzgar. Y cuando le toque. Cuando le toca a uno es que uno se da cuenta. Entonces hay que estar como, en vez de juzgar, entender la situación que vive y ayudar a orar, porque cada situación es diferente. Y cada adolescente es un mundo también, cada muchacho. Sí, y les puede pasar también a algunas madres que, cierto, prueban una estrategia y les funcionó con uno,
y de pronto con nosotros. Mi mamá tuvo que sacar 3 estrategias. Claro, porque todos los mundos son diferentes. Y si yo pienso en mi hermana es otro mundo completamente diferente. a Y lo con que soy ella yo. yo fui diferente. Entonces ahí es donde, ahí está. ¿Y qué madre cristiana no quiere ver a sus hijos en la iglesia? Todas. Todas. Así es. Bueno, vamos a la pregunta 6. Dice, ¿qué creen que es lo que más necesitan aprender los jóvenes cristianos hoy? ¿Quién responde primero? sí. Doña Araceli. Sí, señor. Pregunta número 6, hemos hecho 3. Dura. Yo pensé que seguía Dura. Pues es difícil, esa pregunta creo que es difícil por lo que veníamos diciendo, que cada cabeza pues es un mundo, ¿cierto? Sí. De pronto nosotros, los que llevamos muchos años en el Evangelio, pensamos que de pronto se ha perdido mucho el temor a Dios, o que se han cambiado en muchas cosas, ¿cierto? Porque para nosotros cuando empezamos el Evangelio, las normas eran como más rígidas, que no podíamos subirnos al altar con las mangas tan corticas, que el vestido apretado, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Hoy en día eso ha cambiado un poco. Yo pienso que de pronto la obediencia y el temor a Dios. Ok. Sí, la obediencia, el temor a Dios. Y pensaba yo de que los jóvenes se enamoren del Señor. A veces uno enamorado, mejor dicho, pero enamorarse no del Señor, ser fieles al Señor. Y algo que me llama mucho la atención es que qué bueno que todos, no solamente los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos, fuéramos íntegros en la presencia del Señor, que fuéramos esas personas íntegras que donde no nos estén viendo. Yo reflexionaba en eso, yo decía, uno a veces se cuida de los hermanos, del pastor, pero ¿por qué no nos cuidamos del Señor? Así es. A la final, ¿quién nos da a nosotros la salvación? Es el Señor. Entonces nosotros debemos de ser, de pensar es en el Señor, que yo debo de ser íntegro, es con el Señor. Sí, wow. Por allá en 1 Corintios, no sé exactamente, habla algo sobre ser administradores y dice que Dios busca administradores, pero que primeramente sea hallado, ¿cómo es que dice? Aprobado, o sea, que el administrador, o sea, que nosotros los que buscamos al Señor seamos hallados íntegros ante Él, que seamos fieles, que seamos... Y yo creo que las dos concuerdan como temor a Dios e integridad. Yo creo que mamá se refiere a eso como de ese tipo de temor a Dios, de que antes se cuidaban más de lo que Dios pensara de ellos. Y que de pronto es algo que sí nos falta de pronto mucho a los jóvenes hoy en día, es buscar esa integridad. No de que me vean que estoy bien, no que me vean que yo le cierro los ojos, sino que seamos aprobados por el Señor en lo secreto. Y buscar ese encuentro personal con el Señor, porque es que cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, cambia, es diferente. No es de nosotros que yo quiero cambiar, que yo quiero hacer esto, no. En el momento que usted tiene ese encuentro especial con Dios, es algo que produce el Espíritu Santo, ese cambio en querer buscar más de Dios, en cambiar, en ser fieles, en ser obedientes a la palabra. Entonces, todo eso viene de un encuentro especial con Dios. Ok. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el legado de fe que quieren dejarle a sus hijos, nietos o futuras generaciones? Empezamos por doña Marta. Doña Marta, sí. Doña Marta no tiene aún nietos. Estaba en responsabilidad de nosotros o de Yulisa. Mi mamá ya tiene nietos. Bueno, qué legado. Más bien podríamos decir que como quisiera que me recordaran, ¿cierto? Sí. Es como igual. Como una mujer enamorada del Señor. Ay. De verdad que yo sí me considero ser enamorada del Señor. Me considero que Él es mi amor y quiero que me recuerden así. Una mujer que ama al Señor, que a pesar de las dificultades, de todo lo que hayamos vivido, siempre he estado firme en los caminos del Señor, porque de verdad que nosotras enfrentamos cosas difíciles en este camino, aunque hay momentos maravillosos,
pero hay momentos duros. Pero yo pienso que quiero que me recuerden y bueno, llega a mi mente en estos días que prediqué, que esa prédica para mí, no sé los que escucharon, pero una fe inquebrantable, que tengamos una fe que nada nos mueva, que a pesar de todo siempre permanezcamos creyéndole al Señor, porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador. Así que me recuerden como una mujer que ama al Señor y que siempre estuve ahí, firme en el Señor. Bueno, muy bien. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cuál es el legado de fe que quieren dejarle a sus hijos, nietos o futuras generaciones? Bueno, gracias a Dios y por su misericordia que nosotros estamos en el camino del Señor. Y desde el primer momento que nosotros conocimos al Señor, lo que siempre pensamos es que los nuestros también lleguen a los pies del Señor. Nuestros hijos, ahora cuando se crece la familia, se crece pues como la responsabilidad, La carga. La oración, bueno, todo. ¿Por qué? Porque pues siempre desde que llegué al Señor, entonces he tratado de luchar porque mis hijos todos lleguen al conocimiento de la verdad, darles un buen testimonio, que ellos vean en mí esa madre que fue una buena cristiana, que les dio un buen ejemplo, que luchó por sembrarles la palabra de Dios. Y aunque algunos no estén todavía en el camino del Señor, en el caso de mi hijo mayor y el mediano, ellos hablan del Señor y hablan hasta mejor que uno, porque ellos tienen esa palabra sembrada. Primero, pues darle gracias a los de escuela dominical, que cuando yo los llevaba siempre les enseñaban una labor muy hermosa de escuela dominical, que nos han ayudado a nosotros los padres también. Ahora ya tengo nietos, tengo 2 nietos, una niña y un niño, y ahora sigue esa labor, que es también sembrarles a ellos la palabra de Dios. Aunque mi hijo no va a la iglesia, la esposa no va a la iglesia pues frecuentemente, pero yo les hablo y los niños los llevo a la iglesia, a los nietos los llevo a la iglesia, les enseño la oración y trato de enseñarles lo más que pueda. Para la gloria de Dios fue algo muy bonito cuando mi nuera quería bautizar el niño y mi hijo le dijo que no iba a bautizar el niño porque el bautismo era para el perdón de pecado y el niño no tenía pues pecados. Entonces que no lo iba a hacer bautizar. Y mi hijo me dijo, mamá, ¿yo qué hago? Mi Gine quiere que bauticemos al niño y yo le digo, no, orémosle al Señor. Pero entonces lo bonito ahí es que él tiene sembrada esa palabra, ¿cierto? Y en ese momento Dios hizo una obra, que él se acordara de todo eso. Y yo no lo bautizaron, lo presentaron. Ella misma me dijo a mí que hablara con el pastor para que presentaran el niño. Entonces yo creo que son victorias que el Señor nos da a través de todo esto. Entonces no nos cansemos las mamás, las abuelas de orar, de interceder, de aconsejar y de tratar de guiar nuestra familia, que Dios va a hacer la obra en cada uno. Esa es nuestra fe, ¿cierto? Bien, amén. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo se gane. Otra de las cosas que quería también recordar es que, por ejemplo, esto que acabaron de decir, que es lo que le quisieran dejar a sus hijos, a sus nietos y a las futuras generaciones, ya quedó para la posteridad aquí en este podcast. Así que también es como lo que nosotros hacemos, porque yo sé que en algún momento tendremos algún hijo o alguna hija que verá esos episodios muchos años después y verá lo que pensábamos y lo que compartíamos aquí y lo que sus abuelas también pues comparten para ellos en el futuro. Así que eso es lo que de agua vino significa para nosotros. O sea, que creemos y predicamos que Dios transforma las vidas de los seres humanos, ha transformado nuestras vidas y puede transformar la vida de ustedes. Eso lo queremos publicar y lo queremos compartir con todos. Es lo que para nosotros es lo que representa el agua vino en nuestra vida. Así que, ¿qué significa para ustedes que Dios convierta el agua en vino? ¿Quién empieza a aceptar usted? Yo. Bueno, yo creo, estaba meditando en esa lectura de cuando Jesús convirtió el agua en vino en Caná de Galilea. Y yo decía, para ellos era de pronto imposible,
que un agua se convirtiera en vino. Entonces yo lo traigo a mi vida y de pronto yo era esa agua en el pasado, ¿cierto? Que no tenía valor de pronto, que estaba llena de pecados, que tenía una vida sin Dios, porque una vida sin Dios, ¿qué es? Nada, ¿cierto? Allá en el mundo, nosotros que ya conocemos el Evangelio, sabemos que no era nada, no éramos nada en el mundo, pero que ese cambio de agua a vino, Dios también lo hizo en nuestras vidas, porque cambió esa vieja Araceli por una nueva criatura. Entonces hizo una transformación en nuestra vida, que de pronto si algunos van a ver este podcast, van a decir, ay, ¿cómo así que se convirtió al Señor, que nueva criatura? Pero esos son los milagros que hace el Señor. Wow, súper, doña Marta. Dígalo. Otra vez la pregunta, ¿qué significa para usted que Dios convierta el agua en vino en su vida? En mi vida. Pues es como algo parecido a lo que dice Araceli, porque sucedió un milagro. Ahí fue un milagro de convirtieron el agua en vino. Y eso ha hecho el Señor en nuestras vidas, un milagro, porque no, ¿qué íbamos a nosotros a pensar que un día nos íbamos a estar acá, que íbamos a conocer al Señor, que íbamos a dejar tantas cosas? Pero vea, el Señor nos ha transformado. Allá ocurrió ese milagro de la transformación, entonces en nuestras vidas también ocurre ese milagro de una transformación. Y aquí está. Y vea, ahora sus hijos graban es un que podcast. eso, mejor dicho, yo siempre... Ay, no, me encanta. Yo siempre pienso eso, y ese siempre ha sido como algo que siempre como que me toca a mí, porque yo vivo muy agradecida con el Señor, porque ahí sí como dice la Biblia, porque la salvación llegó a mi casa, y todos llegamos, mi esposo, luego llegó mi mamá, y poder nosotros tener esa oportunidad de criar a los muchachos en el Evangelio, y entonces yo pienso, imagínense, mi esposo, tengo a mis hijos en el Evangelio, tengo a sus ya casados y también en el Evangelio, o sea que, no, pues, ¿yo qué más le puedo pedir al Señor? Solo darle gracias al Señor, porque el Señor ha hecho un milagro en mi familia, en mi hogar, y aquí vamos con la ayuda del Señor, y espero más adelante también ver a mis nietos en el camino Tiradera. del Señor, sirviéndole, Pues vea, yo para concluir aquí un poquito, lo de la perseverancia en el Señor es muy lindo, porque yo le estaba contando que mi esposo era converso, pues gracias a Dios ya mi esposo también está en los caminos del Señor, entonces ya estamos remando como para el mismo lado. Pero todo eso se consigue con esa perseverancia, con esa obediencia, con esa fe, como con ese empuje que nos da el Señor, que nos da el Espíritu Santo. Y para la gloria de Dios, bueno, lo logramos con la ayuda del Todopoderoso, de que mi esposo también esté en el camino del Señor. Y muy pronto mis hijos, yo sé que sí, que Dios va a hacer una obra en ellos también. Bueno, súper guau, me encantó esa última pregunta. Espere, yo quiero agregar otra Muy bien, cosa. hágale. Quiero decirle a todos los oyentes que hay una oportunidad, de verdad que sí, la decisión más maravillosa que nosotros podamos tomar y que usted pueda tomar es aceptar al Señor en su vida. ¿Por qué? Porque viene cargado de muchas bendiciones. Yo lo digo porque así lo siento yo, porque lo mejor que puedo tener yo en este momento es que yo pueda, se me viene ese versículo a la mente, yo puedo decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y quiero así públicamente hacerles la invitación a que se entreguen al Señor, que es lo mejor de lo mejor, ¿cómo se dice? Lo mejor de lo mejor de lo mejor. La creme de la creme. Porque no hay nada como nuestro Dios. Así Él es, es lo amén. más grande y lo más maravilloso que nosotros podamos tener. Amén. Bueno, me encantó, mejor dicho, movió fibras esta última pregunta. Y bueno, yo creo que hasta aquí este el episodio. Los episodios que nos invitamos van a ser un poquito más largos de los que estamos acostumbrados, de 20, 25 minutos, pero por lo mismo, porque queremos dar como un buen espacio a esa conversación. ¿Algo que agregar, amor?
que este episodio pues también para agradecer al Señor que aún tenemos a nuestras madres Muy acá. bien, Y sí. podemos compartir con ustedes en esta ocasión su sabiduría, Ajá. sus experiencias y un poquito de lo que ellas que son como los pilares de nuestra vida, nuestros ejemplos, han depositado en nosotros ya. Ajá. La pregunta del legado, ¿qué le están dejando? Esto, Pues literal. para mí ya lo entregaron en nuestra vida y ya somos nosotros quienes lo estamos Ajá. perfeccionando y guardando atesorándolo para entregarlo a la siguiente generación. Así que muchas gracias a todos, gracias a ellas por Resumen venir. de este capítulo: tengan hijos. Mi nombre es Araceli Jaramillo. Mi nombre es Marta Osorio. Mi nombre es Caterina Velázquez Yo soy Daniel Arenas y esto es De Agua a Vino Podcast.